Fui asignado, junto a un pequeño grupo, a investigar a ciertos individuos. Estos llamados, supers. Nuestra labor no consistía en contenerlos ni evaluarlos físicamente, sino en analizar las causas que llevaron a los recientes acontecimientos relacionados con ellos. Relatar cada detalle de cómo se llegó a este punto alargaría innecesariamente mis registros. Por ello, me limitaré a relatar una versión resumida, basada tanto en la documentación oficial que nos fue entregada como en las conclusiones obtenidas durante la investigación. Según los informes proporcionados por el propio gobierno de los Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de evitar que una tragedia de esa magnitud volviera a repetirse, se dio inicio a un proyecto de carácter confidencial. Su propósito era desarrollar una élite humana, individuos capaces de cumplir objetivos en los entornos más hostiles imaginables, reduciendo así la necesidad de recurrir nuevamente al uso de armamento nuclear en futuros conflictos. Para alcanzar dicho objetivo se contemplaron dos alternativas. La primera consistía en un programa de entrenamiento intensivo como ningún otro, una opción predecible y limitada por las capacidades humanas naturales. La segunda proponía intervenir directamente en el ADN humano, eliminando lo que se consideraba defectuoso y potenciando sus cualidades. Se determinó que aquella opción que demostrara mejores resultados recibiría la totalidad de la financiación asignada. Como era de esperarse, la modificación genética fue considerada la vía más prometedora. A partir de esta decisión se logró desarrollar un patógeno capaz de alterar el ADN humano. Sin embargo, desde sus primeras etapas quedó claro que dicho proceso era impredecible y, una vez iniciado, prácticamente imposible de detener. Las primeras pruebas realizadas con el patógeno fueron aberrantes. En cuestión de días, los sujetos de prueba comenzaron a manifestar deformaciones grotescas e inestables. Tras un cristal de observación, los investigadores se limitaron a registrar cada cambio sin intervenir. En todos los casos, los sujetos acababan muriendo al poco tiempo, reducidos a masas amorfas de tejido orgánico. Aún así, los resultados fueron considerados prometedores. El ADN estaba siendo alterado, aunque de una manera caótica y difícil de controlar. Tras varios años de ajustes y experimentación, se logró sintetizar una segunda versión del patógeno. Esta nueva variante era considerablemente más refinada, estable y menos propensa a mutaciones imprevistas. Además, los investigadores habían logrado modificar sus propiedades de forma deliberada, pudiendo añadir o suprimir características según las necesidades del proyecto. Las pruebas realizadas con esta versión mostraron resultados satisfactorios, aunque el proceso era lento. Los cambios en los sujetos de prueba se manifestaban de manera gradual a lo largo de varios meses. Entre los efectos observados se registraron un aumento notable de la fuerza, una mayor resistencia física, una tolerancia elevada al dolor y un incremento en las capacidades cognitivas. En ese punto, el proyecto pudo haberse dado por concluido. Existía la posibilidad de combinar el patógeno con el programa de entrenamiento intensivo originalmente propuesto, y así potenciar aún más las capacidades de los sujetos sin asumir riesgos adicionales. Sin embargo, los responsables del proyecto identificaron un potencial que consideraron ilimitado. A partir de ese momento, la visión inicial fue abandonada y el objetivo del proyecto cambió de manera definitiva. Tomando inspiración en la llamada era dorada de los cómics de superhéroes, las metas establecidas cambiaron. Ya no se buscaban soldados mejorados, sino individuos capaces de manifestar habilidades que superaran por completo los límites conocidos del cuerpo humano. Se invirtieron varios años en investigar qué capacidades podían incorporarse y de qué manera el organismo humano podría resistir dichas modificaciones sin colapsar durante el proceso. Cada avance era seguido de nuevas pruebas, ajustes y sacrificios. Como resultado de estos esfuerzos, se desarrolló la tercera y última versión del patógeno. Esta variante logró un nivel de estabilidad sin precedentes, reduciendo prácticamente a cero la posibilidad de mutaciones imprevistas.
No obstante, aún había un problema que los investigadores no pudieron resolver por completo. La adaptación del virus al cuerpo humano. Esta limitación quedó en evidencia durante las pruebas posteriores. Los sujetos de prueba, al manifestar sus nuevas habilidades, sus cuerpos comenzaban a deteriorarse de forma acelerada poco tiempo después, hasta colapsar por completo. Ante esta situación, se optó por un método alternativo. Se utilizaron niños de entre 6 y 10 años, comprobándose una mayor resistencia y una mejor adaptación al patógeno. Aún así, el deterioro físico terminaba manifestándose al cabo de algunos meses. En un último intento por tratar de lograr una adaptación total, el patógeno fue administrado a una mujer embarazada. Los investigadores concluyeron que, si un niño mostraba resultados parciales, un feto expuesto desde la gestación podría integrarlo de manera perfecta. El tiempo terminó dándoles la razón. Aunque la madre sufrió complicaciones fatales durante el parto, el niño nació sin anomalías visibles y con una adaptación completa al patógeno. Con ese nacimiento, y pese al costo tomado, comenzó oficialmente la era de los superhéroes. Aquel bebé creció con rapidez y pronto comenzó a manifestar sus habilidades a una edad temprana. Por decisión de los responsables del proyecto, fue asignado a una familia común de clase media, la cual recibió financiamiento constante para cubrir todas sus necesidades. El objetivo era observar su desarrollo en un entorno lo más cercano posible a una vida normal. Una vez confirmado el éxito del patógeno, se decidió repetir el procedimiento en otras 7 ocasiones. Mientras estos nuevos casos avanzaban, el gobierno comenzó a enfrentar un problema paralelo. Los fondos destinados al proyecto se agotaban con rapidez. Existía el precedente de una crisis financiera anterior, y no estaban dispuestos a permitir que una situación similar volviera a repetirse. Como consecuencia, el propósito del proyecto fue cambiado una vez más. Los supers dejaron de ser considerados únicamente activos militares a la espera de órdenes. A partir de ese momento, pasaron a ser también activos económicos al servicio del Estado. Para el equipo de investigación, esta decisión resultó irrelevante, siempre y cuando se garantizara la continuidad de la financiación necesaria para sus trabajos. El enfoque científico se mantuvo intacto, al margen de las consecuencias políticas y morales. A diferencia del primer caso, los otros 6 niños no fueron asignados a familias. Por orden directa del gobierno, permanecieron dentro de las instalaciones de investigación, donde fueron sometidos al programa de entrenamiento intensivo que había sido archivado años atrás. Como resultado, los niños desarrollaron un mayor control sobre sus habilidades y mejoraron significativamente su rendimiento físico y operativo. El entrenamiento constante permitió que sus poderes fueran utilizados de manera más eficiente y precisa. Durante este periodo, uno de los investigadores propuso inculcar en los niños un sentido de patriotismo extremo, con el fin de prevenir posibles actos de desobediencia o traición en el futuro. No obstante, considerando la imagen negativa que gran parte del mundo aún tenía del país tras la Segunda Guerra Mundial, se tomó una decisión distinta. Se estableció que los supers ofrecerían su ayuda a cualquier nación que la solicitara, siempre y cuando dichas intervenciones no entraran en conflicto con los intereses del gobierno que los había creado. Tras años de desarrollo y preparación, los supers fueron finalmente presentados al mundo. Su existencia, hasta entonces mantenida en secreto, pasó a ser de conocimiento público de manera controlada y cuidadosamente planificada. Los primeros años fueron descritos por muchos como una utopía. Los 8 supers recibieron una aceptación inmediata por parte de la población, reconocimiento que pronto se extendió a nivel internacional. Para la mayoría, representaban una solución real a problemas que durante décadas parecieron imposibles de parar. De forma paralela, el gobierno actuó con rapidez y comenzó a rentabilizar la imagen de los supers. Su figura fue utilizada de manera sistemática con fines comerciales y propagandísticos, sin dejar espacio a cuestionamientos públicos. Se lanzó al mercado todo tipo de mercancía asociada a ellos.
La lista es extensa y no tiene importancia en este informe. Lo importante es señalar que, mediante estos medios, el gobierno empezó a recuperar una parte considerable de la inversión realizada en el proyecto. Con el paso del tiempo, los supers también contribuyeron a mejorar la imagen internacional del país que los había creado. Durante varios años, esta estrategia resultó efectiva y trajo consigo un período de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, todo ese equilibrio se quebró en el lapso de apenas 6 años. En retrospectiva, resulta difícil creer que el sistema no colapsara antes. No son muchos los individuos capaces de enfrentarse de manera constante a las peores caras de la humanidad sin que ello termine afectándolos. El desgaste era inevitable. Para quienes aún no comprenden a qué me refiero, bastaría con revisar las portadas de los noticieros de aquellos años para entender la magnitud de lo ocurrido. Superhéroe implicado en operativo antinarcóticos es hallado en escena de sobredosis masiva. El primer indicio de que algo no estaba funcionando como se esperaba surgió tras la desarticulación de una red de tráfico de estupefacientes. Durante la operación, uno de los supers tuvo contacto directo y prolongado con grandes cantidades de sustancias ilegales, incautadas como parte del procedimiento. Según los informes posteriores, la curiosidad inicial no fue considerada un riesgo. El sujeto había demostrado una resistencia física y metabólica muy superior a la humana, lo que llevó a asumir que dichas sustancias no tendrían un efecto significativo en su organismo. Esa suposición resultó errónea. Aunque su cuerpo era capaz de neutralizar dosis que resultarían letales para cualquier otra persona, las drogas seguían produciéndole efectos psicológicos. Con el paso de los días, el consumo alcanzó niveles alarmantes. Durante una nueva intervención contra otra banda criminal, el super presentó una conducta sospechosamente agresiva e inestable. Testigos y grabaciones confirmaron ataques indiscriminados tanto contra civiles presentes en la zona como contra las propias autoridades que participaban en el operativo. La intervención se tornó caótica en cuestión de minutos. Vehículos fueron destruidos, estructuras colapsaron y múltiples personas resultaron gravemente heridas. El super no respondía a órdenes ni a intentos de contención, actuando de forma errática hasta que, de forma espontánea, su cuerpo cedió y cayó inconsciente en el lugar. El incidente fue controlado una vez que el sujeto perdió el conocimiento. Fue trasladado bajo custodia a una instalación médica especializada, mientras el área afectada era asegurada y los daños comenzaban a ser evaluados por las autoridades competentes. Varios días después de la intervención, durante el análisis del material incautado a la banda desarticulada, se descubrieron comunicaciones directas entre sus miembros y el super. En dichos mensajes, el sujeto ofrecía protección y favores operativos a cambio de cantidades ingentes de droga, estableciendo un acuerdo prolongado y deliberado. Superhéroe acusado por múltiples casos de abandono y abuso. Días después del primer escándalo, un nuevo titular comenzó a circular con rapidez en los principales medios. Uno de los supers había sido acusado formalmente por al menos 9 mujeres, quienes afirmaban haber sido abandonadas tras quedar embarazadas, sin que el sujeto mostrara interés alguno en asumir responsabilidad sobre el futuro de los niños. Las denuncias fueron presentadas de manera independiente, pero mostraban patrones similares en los testimonios. Contactos esporádicos, promesas vagas y una posterior ruptura total de comunicación una vez conocido el embarazo. La situación se agravó cuando se confirmó que, entre las denunciantes, se encontraban 2 menores de edad. La revelación provocó una reacción inmediata en la opinión pública. Organizaciones civiles exigieron respuestas claras, mientras que los medios comenzaron a indagar en el historial personal del super, hasta entonces cuidadosamente mantenido fuera del escrutinio mediático. El acusado no emitió declaraciones públicas tras hacerse conocidas las acusaciones.
Fuentes internas señalaron que fue retirado de toda actividad visible, mientras las autoridades iniciaban los procedimientos correspondientes para evaluar la veracidad y el alcance legal de las denuncias. Ante la creciente presión social y mediática, la población quedó a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del gobierno en los días siguientes, en un clima marcado por la indignación y la desconfianza. Superhéroe destruye noticiero tras críticas por polémicas declaraciones. La noche del martes, un reconocido súper atacó parcialmente el edificio de un noticiero nacional pocas horas después de que el medio emitiera un editorial condenando sus declaraciones públicas sobre el caso de su compañero, recientemente acusado de múltiples abusos. En dicho segmento, los conductores cuestionaron la falta de empatía del súper hacia las víctimas y su defensa implícita del acusado. Según los registros oficiales, el súper se presentó en las inmediaciones del edificio minutos después de finalizada la transmisión. Utilizando sus habilidades, provocó el colapso de parte de la fachada y de varios pisos inferiores, generando incendios menores y daños estructurales considerables. En ese momento, parte del equipo de grabación aún se encontraba dentro del edificio. Lo que el súper no previó fue que uno de los sistemas de transmisión de emergencia permanecía operativo. Las cámaras captaron el momento exacto del ataque, incluyendo al súper causando la destrucción, imágenes que fueron emitidas en vivo durante varios minutos antes de que la señal se interrumpiera por completo. Tras el ataque, el súper intentó presentar lo ocurrido como un atentado externo. Testigos relataron que comenzó a evacuar a los trabajadores restantes, dando órdenes y asegurando que la zona no era segura, mientras se mantenía visible en el lugar de los hechos. Sin embargo, las grabaciones difundidas en tiempo real contradijeron rápidamente esta versión. En los días posteriores, diversas encuestas de opinión pública revelaron una caída significativa en la aprobación general de los supers. El incidente marcó uno de los primeros momentos en los que una acción violenta de este tipo fue observada en directo por millones de espectadores, sin intermediarios ni versiones oficiales previas. Operativo contra red de tráfico termina en masacre protagonizada por dos supers. Durante un operativo sorpresa llevado a cabo por fuerzas federales contra una banda dedicada al tráfico de personas, los agentes se encontraron con una escena inesperada. Uno de los supers asignados a la misión se hallaba dentro del edificio principal, sosteniendo un contenedor de gran tamaño que, según los primeros informes, albergaba personas provenientes de distintos países, mantenidas en condiciones inhumanas. El segundo súper, que acompañaba al grupo de agentes, reaccionó de forma inmediata y agresiva al descubrir la situación. Testigos afirman que increpó a su compañero, exigiendo explicaciones frente a los presentes. El súper involucrado intentó minimizar el hallazgo, sugiriendo que la operación podía convertirse en una oportunidad económica. De acuerdo con los reportes oficiales, el superacusado fue más allá, invitando a su compañero a unirse al negocio y sugiriendo explícitamente que se deshicieran de los agentes presentes para evitar consecuencias. Fue en ese momento cuando el segundo súper se quedó inmóvil, comenzó a hiperventilar y llevó ambas manos a su cabeza, gritando de forma incoherente. Lo siguiente ocurrió de manera repentina. Según describen los agentes, el segundo súper se lanzó violentamente contra su compañero, golpeándolo de forma brutal y repetitiva. El ataque fue tan severo que el primer súper murió en el lugar, sin que los presentes pudieran intervenir de manera efectiva. Aprovechando el caos, los miembros de la banda criminal intentaron huir del edificio. Sin embargo, una vez finalizado el ataque contra su compañero, el segundo súper se volvió contra ellos, eliminándolos de forma extremadamente violenta, dejando los cuerpos irreconocibles. El incidente no terminó allí. Nublado por lo que más tarde sería descrito como un posible brote psicótico, el súper se dirigió a un poblado cercano, al que acusó de ser cómplice del tráfico de personas. Varias viviendas y estructuras fueron destruidas durante el ataque, y se reportaron múltiples víctimas civiles.
Tras un prolongado enfrentamiento, fuerzas especiales lograron neutralizar al Super y retirarlo de la escena. En los días posteriores, gobiernos extranjeros emitieron comunicados oficiales cuestionando a los Estados Unidos y preguntando abiertamente si el país realmente tiene la situación bajo control. Donación de sangre de supers termina en tragedia y un intento fallido de suicidio. Dos supers asistieron a un evento benéfico destinado a recaudar fondos para niños con enfermedades graves. Durante la jornada y de manera extraoficial, ambos lograron ofrecerse como donantes de sangre, gesto que fue tomado como un acto de humanidad y compromiso con la causa. Días después, se confirmó que varios pacientes que recibieron transfusiones con la sangre de ambos supers comenzaron a mostrar una mejoría repentina y acelerada, lo que inicialmente fue interpretado como un resultado inesperadamente positivo del tratamiento. Sin embargo, en el transcurso de pocos días, los cuerpos de los pacientes colapsaron de forma abrupta. Las autoridades sanitarias confirmaron múltiples fallecimientos, todos vinculados directamente a las transfusiones realizadas durante el evento benéfico. Tras conocerse los hechos, el gobierno emitió un comunicado oficial lamentando lo ocurrido y advirtiendo a la población que, bajo ninguna circunstancia, la sangre de los supers debía ser utilizada para transfusiones médicas, alegando profundas incompatibilidades biológicas entre ellos y los humanos comunes. Lo ocurrido después tomó a todos por sorpresa. Aproximadamente una semana después de los incidentes en el hospital, un fuerte estruendo fue escuchado en las afueras de la ciudad. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a uno de los supers estampado violentamente contra el suelo. A pesar del impacto, los huesos rotos y múltiples partes del cuerpo destrozadas, el super seguía con vida. Testigos afirman que lanzaba alaridos de dolor, suplicando que lo matasen mientras permanecía inmóvil en el lugar del impacto. Una investigación posterior reveló que el super, abrumado por la culpa por la muerte de los pacientes y por los crímenes cometidos por sus compañeros, sufrió un colapso mental que lo llevó a tomar la drástica decisión de acabar con su propia vida. Como quedó demostrado, el intento no tuvo éxito. Tragedia tras tragedia, aquellos supers que alguna vez juraron proteger y defender a la humanidad, terminaron confinados en cámaras de máxima seguridad, sometidos a una sedación constante mediante un patógeno diseñado para anular sus poderes. Porque sí, los investigadores también habían contemplado un escenario como este. Tal vez incluso uno peor, supers rebelándose y volviéndose contra la humanidad que se suponía debían proteger. Para ello, desarrollaron un segundo patógeno, capaz de suprimir temporalmente las habilidades de los supers. Ahora, privados de su libertad, debían ser expuestos de forma continua a este para mantenerlos bajo control. Supongo que es en este punto donde entramos mi equipo y yo. Algunos psicólogos, otros psiquiatras, todos con el mismo objetivo: comprender por qué todo esto ocurrió. Y por el momento, todos hemos llegado a una misma conclusión. Las mentes de estos supers nunca fueron preparadas para la enorme responsabilidad que se les impuso. Aunque no tenemos claridad absoluta sobre en qué consistía el entrenamiento intensivo que mencioné antes, es casi seguro que no incluía una preparación psicológica adecuada. Es posible que se les hayan expuesto escenarios hipotéticos, advertencias y protocolos. Pero escuchar sobre el horror es muy distinto a presenciarlo de forma constante y en escalas tan desmedidas. Fue, dentro de todo, una fortuna que no se les inculcara un patriotismo extremo. De haber sido así, la situación podría haber terminado de forma aún más grave. Tal vez sus mentes se habrían quebrado con mayor rapidez al descubrir que la imagen idealizada de su país no era más que una mentira. Tal vez te preguntes qué ocurrió con el primer super creado. Diría que tuvo un final mejor que el de sus compañeros confinados. Al haber sido asignado a una familia auténtica, tuvo una crianza distinta. Creció rodeado de personas comunes, enfrentándose a problemas reales y cotidianos, lo que le permitió desarrollar una comprensión más profunda de las dificultades del mundo.
Esto lo diferenció claramente de los demás, quienes nunca se relacionaron con nadie que no fueran investigadores y cuya única preocupación eran las pruebas a las que eran sometidos. Esa experiencia lo preparó mejor para el papel que más tarde asumiría, intentando representar una forma de esperanza para la población. Sin embargo, ni siquiera eso evitó que se derrumbara al conocer las atrocidades cometidas por sus compañeros. Al igual que cualquier ser humano, lloró con un desconsuelo genuino. Fue una imagen impactante para mí verlo completamente quebrado. Pero lo fue aún más observar a sus padres y amigos rodeándolo, ofreciéndole consuelo y apoyo. Aquella escena contrastaba de forma brutal con la percepción que el resto de la población tenía de él. Gracias a ese respaldo, logró recomponerse. Y, una vez más, salir a salvar el día. Es probable que, debido a la mala reputación que dejaron sus demás compañeros, la gente lo mire con desconfianza. Pero después de conocerlo un poco, es seguro que eso no lo detendrá de hacer el bien. No estoy del todo seguro de si tendré más registros en el futuro. Hasta donde se me ha informado, el grupo de investigadores continúa trabajando en una nueva versión del patógeno. Desconozco qué mejoras pretenden implementar, pero espero sinceramente que no se repitan los mismos errores. Este informe no busca señalar culpables. Ni al gobierno que financió el proyecto, ni a los investigadores que lo desarrollaron, ni siquiera a los propios supers que terminaron protagonizando estas tragedias. Lo ocurrido no fue el resultado de una mala intención aislada, sino de una suma de decisiones tomadas bajo presión. A estos sujetos se les confió una responsabilidad que excede con creces lo que una mente, por más extraordinaria que sea, puede soportar durante largos periodos de tiempo. Día tras día fueron expuestos al sufrimiento humano, a la violencia, a la desesperación y a expectativas imposibles de cumplir sin consecuencias. No se quebraron de inmediato. Resistieron más de lo que cualquier persona común habría podido resistir. Pero la acumulación constante de estrés, la vigilancia permanente, la idealización pública y la imposibilidad de fallar terminaron erosionando su estabilidad mental de forma silenciosa e irreversible. No fue un colapso repentino, sino un desgaste progresivo. Cada intervención, cada vida salvada y cada vida perdida añadió una carga más. Y eventualmente, esa carga superó el límite. Tal vez el error no fue crear supers, sino asumir que, por tener habilidades extraordinarias, dejarían de ser vulnerables a los mismos conflictos internos que afectan al resto de la humanidad. Dado lo reciente de los acontecimientos, soy consciente de que estas conclusiones podrían modificarse con el paso del tiempo. A medida que surgen nuevas pruebas, algunas de una naturaleza particularmente perturbadora, resulta cada vez más probable que nunca logremos determinar con precisión el momento exacto en que estos supers iniciaron su descenso. Sin embargo, no considero que esto deba ser motivo de preocupación. Ahora que se encuentran neutralizados y confinados, contamos con todo el tiempo necesario para estudiarlos en profundidad. Si este proyecto continúa, solo puedo recomendar que se comprenda una verdad fundamental. No importa cuán poderoso sea un individuo, la mente sigue teniendo un punto de quiebre. Y tal vez, ignorar eso una vez más, acabe por condenarnos definitivamente.